ver, un triángulo es un polígono, ¿ya? Un polígono de 3 lados, donde va a cumplir dos casos fundamentales en el triángulo. Acá voy a dibujar mi triángulo, ¿ya? Un triángulo, acá está, donde van a tener, como tiene 3 lados, van a tener 3 ángulos interiores, que este ángulo lo llamamos un ángulo alfa, este ángulo interior lo llamamos un ángulo beta, y este ángulo interior lo llamamos un ángulo teta, donde cumple fundamental que la suma de los 3 ángulos interiores, que viene a ser la suma de alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, siempre es igual a 180 grados. También el triángulo, señorita Olivares, van a tener ángulos exteriores. ¿Por qué exteriores? Porque están afuera. Este ángulo exterior hay que llamarle X. El otro ángulo exterior lo llamamos que viene a ser y este ángulo exterior que viene a ser Z. También cumple que la suma de los 3 ángulos exteriores, o sea que la suma de X más el ángulo Y más el ángulo Z equivale a 360 grados. ¿Ya? Siempre en un triángulo, la suma de los 3 ángulos exteriores y la suma de los 3 ángulos interiores son distintos. Recuerda que ángulos interiores suman 180 y exteriores suman 360. ¿Ya? Siguiente, propiedades. Siempre la primera propiedad que es fundamental en un triángulo, se habla de un triángulo de 2 ángulos interiores. Si tú ves un problema, en un problema ves que tienes un triángulo, pero lo malo que hay 2 ángulos interiores, que este ángulo interior lo llamamos alfa, este ángulo interior lo llamamos beta. Por lo tanto, el ángulo exterior, este ángulo exterior lo voy a llamar un ángulo, que sea un ángulo X. La teoría te dice que la suma de los 2 ángulos interiores, que viene a ser la suma de alfa más beta, siempre te va a salir el ángulo exterior, que viene a ser X. Eso es la propiedad. Siempre que la suma de los 2 ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Siguiente propiedad. ¿Ya? A la siguiente propiedad es de una corbata Michi. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo este gráfico, a ver, este gráfico, donde este ángulo lo llamamos que sea un ángulo M, este ángulo lo llamamos que sea un ángulo N, esto lo llamamos que sea un ángulo teta, y esto lo llamamos un ángulo que sea un ángulo beta. Entonces, esa propiedad se cumple que la suma de M más N, observa, M más N es igual a la suma de teta más beta. Esa es esa propiedad, que M más N es igual a teta más beta. Siguiente propiedad del triángulo, son 4 propiedades, ¿ya? Es de un boomerang, o si no llamado como un cohete, tiene la forma de un cohete, tiene esta forma. Acá está. Entonces, si esto lo coloco, si yo tengo esta forma, ese gráfico, perdón, si este ángulo lo llamamos beta, este ángulo lo llamamos teta, y este ángulo lo llamamos phi, y el ángulo que está afuera, este ángulo que lo llamamos que sea un ángulo X, entonces la propiedad del boomerang o de un cohete cumple que la suma de los 3 ángulos internos, que viene a ser teta más beta más phi, es igual al ángulo externo, que viene a ser X. Esa es la propiedad del boomerang. Siguiente propiedad y la última propiedad es la fórmula de un pez. Tiene la fórmula de un pescado. Vamos a dibujar esa propiedad. Tiene la forma de un pescado. ¿Ya? Acá lo tienes. Pero es de un cuadrilátero. Acá está el ojos, poniendo que lo llamamos teta.
Acá está el ángulo alfa. Las aletas lo llamamos M y esto lo llamamos N. Entonces, ¿qué cumple la propiedad del pescado? Te dice que la suma de la cabeza más la cola, o sea que la suma de teta más alfa, es igual a la suma de las dos aletas, que viene a ser M más N. Esa es toda la teoría, ¿ya? Esa es toda la teoría que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a entrar a los problemas de frente. A ver, un ratito. Vamos a ver el problema número 1. Hasta el problema 1, vayan analizando cuánto vale X. Hasta el problema número 2. Ahí lo tienes. Ya, ¿cuánto sale la 1? Vamos a agrandar más. A ver, en ese problema número 1, ya, en ese problema 1, tú lo puedes hacer de varias maneras, de verdad. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tú encuentras este ángulo de color rojo? ¿Me puede decir Tatiana o señorita Olivares cuánto vale este ángulo de color rojo? ¿Alguien me puede decir de las dos? Tatiana o señorita Olivares, ¿cuánto vale? Recuerden que todo esto equivale a 180 grados. 50. Muy bien. Si ya tengo todo esto vale 180 grados, como ya tengo 130, esto viene a ser 50 grados. Acá está. Ahora, quiero que te fijes el triángulo, ¿ya? Pero ya no este 130 ya fue. Imagínate que no existe el 130. En ese triángulo, ¿cuántos ángulos interiores ves? ¿Alguien me puede decir cuántos ángulos interiores hay en este triángulo? ¿No? 2, muy bien, hay 2 ángulos interiores. ¿Y exteriores? 1. 1, muy bien. Entonces, te dice la primera propiedad, esta propiedad, la primera. La suma de los 2 ángulos interiores, que viene a ser 50, más el otro ángulo interior, que viene a ser X, es igual al ángulo exterior, que viene a ser 110. Ahí lo tienes. Ese 50 que está sumando pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuánto vale X, por favor? Muy bien, X vale 60. Ahí lo tienes. Y eso es tu respuesta. Ese es el problema número 1, que viene a ser la alternativa A. En el problema número 2 es casi igual, pero si ustedes se dan cuenta, en el problema 1 te daban números. En el problema 2 te dan variables, 10x y 2x. Cuando te dan variables, ya 2 ángulos exteriores con variables, se recomienda prolongar. Si nosotros prolongamos, ya, como el problema número 1, ¿me pueden decir cuánto vale este ángulo de color rojo? 140. ¿Cuánto? 140. Muy bien, ese ángulo vale 140, para que llegue a 180. Acá está, 140 grados. Espero que no te hayas perdido. Ahora, si nosotros nos fijamos ahora, este 140 no existe. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos ahora, ese triángulo, te lo voy a sombrear, ese triángulo color celeste, ¿cuántos ángulos exteriores ven? Exteriores. Ahora. Exteriores
quiere decir que están afuera. ¿Cuántos ángulos exteriores ven? 1, 2 o 3. 3, muy bien. ¿Y qué dice la teoría? Que si nosotros sumamos los 3 ángulos exteriores, recuerdan los 3 ángulos exteriores, ¿cuánto te deben de sumar los 3 ángulos exteriores? 360. Entonces colocamos que 140 más, Olivares, no te pierdas, participa, más 10x, más el otro ángulo que viene a ser 12 veces x. Eso es igual a 360 grados. Ese 140 pasa al otro lado a restar. Y la resta viene a ser 220. Ese es igual a 12x más 10x es 22x. Muy bien. Te animaste a participar muy bien. Por lo tanto, yo quiero x solita. ¿Cuánto vale x? 10, muy bien, porque vas a dividir, x equivale a 10 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 1. ¿Ya? Ahí lo tienes, el problema número 1. Tómale captura. Ahí lo tienes. Vamos a ver el siguiente, la 1 y la 2. Entonces vamos a ver el siguiente problema. Voy a tomar la captura, por favor. Ya. Entonces continuamos. Vayan resolviendo este problema 3. Vayan intentando. ¿Cómo pudieras aprovechar? ¿Cuál te conviene aprovechar? ¿El 120, el 3x? ¿Cuál? A ver, continuamos. Fíjense el problema número 3. Te pide hallar x. Y tú tienes que saber cuál te conviene aprovechar bastante. ¿Qué te conviene aprovechar? A ver, ¿cuál te conviene aprovechar? ¿El 3x, el 8x o el 120? Para ustedes. ¿Cuál aprovechas? ¿El 8x, 3x o 120? 120. Muy bien, entonces aprovechamos con el 120 entonces, ¿ya? Ahora, a ver, si nosotros aprovechamos con el 120, si esto vale 120, tú puedes encontrar este ángulo.
¿Cuánto vale este ángulo de color azul? 60. ¿Cuánto? 60. Muy bien, ese ángulo recuerda que vale 60. Para que llegue a 180 grados, ¿ya? Para que llegue a 180 grados. Nada más, un ratito. Un ratito, por favor. Ya. Entonces, ese ángulo vale 60 grados. Acá está. Ahora, ese 120 ya no existe porque ya lo has hecho trabajar. Ya no está, ya se fue. Ahora, si nosotros nos fijamos este triángulo que te estoy sombreando, ¿cuántos ángulos interiores ven? 2. Dos, muy bien. Y justo había una propiedad, Olivares. Había una propiedad. ¿Qué te decía la propiedad? Cuando veas dos ángulos interiores, la suma de los dos ángulos interiores, que viene a ser 60, más el otro ángulo interior, que viene a ser 3x, es igual al ángulo exterior, que viene a ser 8x. Ahí lo tienes. Por lo tanto, decimos que 60 es igual, este 3x pasa al otro lado a restar, se convierte en 5 veces, 5x. muy bien, por lo tanto, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto? 12. Muy bien, x vale 12. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Vamos a ver el siguiente problema. En el problema número 6, ¿ya? A ver, en el problema número 6 hay de varias maneras de resolver. Sinceramente, hay de varias maneras. A ver, ¿qué pasaría si nosotros primero nos fijamos en el triángulo pequeño? Este triángulo que te estoy sombreando. Este triángulo que te he sombreado, ¿cuántos ángulos interiores ven? 2. Dos, muy bien. Si hay dos ángulos interiores, había una propiedad. Había una propiedad. ¿Qué te decía la propiedad? Si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo teta, ¿a qué es igual? X. Al El ángulo ángulo exterior. exterior. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? ¿No es X. cierto que vale X? Ahí lo tienes, vale X. Ahora, en el siguiente paso, pero profesor, el problema me pide X, es alfa más teta, y no hay alfa más teta. Entonces tienes que encontrar cuánto vale alfa y cuánto vale teta. En el siguiente paso, vas a agarrar el triángulo grande. Te lo ves, este triángulo de color azul que te estoy señalando, perdón. En ese triángulo azul vas a agarrar este ángulo interior y este ángulo interior. En ese triángulo, ¿cuántos ángulos interiores ves? ¿O ven? 3. ¿Cuánto? 3. No te escuché, disculpe. 3. 3, muy bien. Y recuerden ustedes, propiedad fundamental de triángulo, la suma de los tres ángulos interiores, el primer ángulo, 80. muy bien, es 180, muy bien. Entonces colocamos 2 alfa más el otro ángulo que viene a ser 2 teta, más el otro ángulo que viene a ser X, Olivares, es igual, como dice Tatiana, 180 grados. Acá analicen. Yo sé que alfa más teta, que te estoy señalando de un color rojo, alfa más teta es X. Ahí analiza tu razonamiento. Si alfa más teta es X, ¿cuánto sería 2 alfa más 2 teta? 4x. 4x. Muy bien. No, no es 4X. Estás ahí, estás a punto. No es 4X. ¿Cuánto? ¿Ah?
Vamos, si puedes. Pero no es 4x. Es el doble. Mira, si era alfa acá, es 2 alfa. Si es teta acá es 2 teta. Es el doble. Entonces, ¿cuánto sería? 2 veces x. Bajas el signo más x, ese es igual a 180 grados. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es 2x más x? 3x. Muy bien, entonces decimos que 3 veces x, 3x es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 60. Muy bien, x vale 60 grados. Ahí lo tienes tu respuesta. Nada más, entonces nos damos cuenta que es la alternativa B. Siempre en este caso de problema, Tatiana y Olivares, siempre cuando tengas este gráfico con dos triángulos, siempre empieza con el triángulo pequeño. Recuerda que la suma de los dos ángulos interiores siempre te sale el ángulo exterior. Por eso coloqué alfa más teta es igual a x. El siguiente paso, agarré el triángulo grande. En el triángulo grande tengo tres ángulos interiores y la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180. Pero eso sí, si alfa más teta vale x, ¿cuánto sería 2 alfa más 2 teta? Es el doble. El doble. Si hubiera sido 3 alfa más 3 teta, es el triple. Si alfa más teta es x, entonces 2 alfa más 2 teta va a ser 2 veces x. Por eso estoy colocando 2x. Y más x es igual a 180. Al operar, x vale 60. Siguiente. El problema número 8 es un problema sencillo. Pero te voy a hacer recordar. De repente lo has tocado en el colegio. Siempre, siempre, siempre cuando tengas un triángulo rectángulo, o sea de 90 grados, estos dos ángulos siempre van a sumar 90. ¿Qué pasaría si esto vale 70 grados? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale, Tatiana Olivares? Te dije cuando tienes un triángulo rectángulo, esos dos suman 90. Vale 20. Van a sumar 90, nada más. Entonces, el problema número 8 te pide calcular x. Si nosotros nos fijamos, si ustedes se fijan también, este triángulo verde que te voy a señalar es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, ¿cuánto vale este ángulo de color rojo? Si ya tengo 35, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto falta, por favor? Olivares. 55. Un 55, sí, muy bien, 55, ahí lo tienes. Siguiente, el otro triángulo que está a tu izquierda, ¿cuánto vale este ángulo? Muy bien, 75. Ahora, ¿cómo encuentro X? Recuerda esto, siempre un ángulo llano, todo esto suma 180 grados. Entonces vamos a decir que en este desarrollo decimos que 75 más 55 más X, ese es igual a 180 grados. ¿Cuánto es 75 más 55? 135. ¿Qué? ¿Cuánto dijo? ¿Ciento cuánto? Disculpe. A ver, 75 más 55, ¿cuánto es? Porque no lo escuché. Tatiana Olivares. 130, ¿no? Más X es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 50.
Muy bien, X equivale a 50 grados. Ahí lo tienes, entonces nos damos cuenta que vienes... Acá en 75 yo le dije 65. ¿En qué me he equivocado? En eso del 25 y eso del ángulo recto a mí me sale 65, no 75. 65 le dije. Ah, ya, gracias por el dato, 65. 65, entonces si es 65 cambia todo. ¿Cuánto? 120, ¿no? Sí, Ya, ¿cuánto vale X? 60. 60, gracias por el dato. Acá está, sale 60. Ahí lo tienes, ese problema. Ahí lo tienes. Entonces viene a ser la alternativa E. ¿Ya? La alternativa E. A ver, el problema número 12 te voy a dar una pista cómo lo vas a desarrollar. Quiero que te fijes este gráfico. Este gráfico que te estoy señalando de color rojo pasión, quiero que me digas cuánto vale este ángulo. Ya, ¿cuánto sale de color rosado? ¿Te acuerdas del boomerang de un cohete? ¿Te acuerdas? Que la suma de estos tres ángulos siempre te va a salir el que está afuera. Y el que está afuera es el ángulo de color rosado. ¿Y cuánto vale el ángulo de color rosado? Súmalo. X más 2X más X, ¿cuánto es? Muy bien, sale 4 veces X. Ahí está. Ahora, fíjate el gráfico que no está sombreado. Es un triángulo. Y el triángulo, la suma de los tres ángulos interiores, ¿cuánto te deben de sumar? 180. Sumamos 3X, ahí lo tienes, más el otro que es 4 veces X, más el otro que es 2X es igual a 180 grados. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9X. 9X es igual a 180. Muy bien, Tatiana. Entonces decimos que X equivale a 20 grados. Y eso es tu respuesta. Entonces nos damos cuenta que es la alternativa y ahí lo tienes. Siguiente, el problema número 13. El problema número 13 es casi parecido que el problema número 12. Tienes que buscar un boomerang, ¿ya? Por eso boomerang veo dos, ¿ya? Uno de ellos. A ver, ¿qué sucede si yo te señalo este boomerang? Fíjate este boomerang. Ahí lo tienes. Quiero que me digas de ese boomerang como el problema número 12, ¿cuánto vale este ángulo? De color azul. ¿Cuánto vale? Olivares, ¿me puedes decir cuánto vale ese ángulo de color azul? O Tatiana. ¿Cuánto? 11X, muy bien. 11X. Muy bien, 11 veces X. Acá está. Si eso vale 11X opuesto por el vértice, esto también va a ser 11 veces X. Acá está. 11 veces X. Ahí está. Ahora, siguiente pregunta. Quiero que te fijes este gráfico. Uy, perdón.
Fíjate este gráfico que te voy a sombrear. ¿Qué figura es? Que te he sombreado. ¿Qué figura es? Un triángulo. Y en un triángulo la suma de estos tres ángulos interiores, ¿cuánto te deben de sumar? 180. Muy bien, entonces sumamos x más el otro ángulo que viene a ser 11x más el otro ángulo que es 3x es igual a 180. Suma 15 veces x es igual a 180. ¿Cuánto vale x? 12. 12, muy bien, entonces nos damos cuenta que x equivale a 12. Ahí lo tienes. Ese es el problema número 13. Tómale captura, por favor, para pasar al siguiente. Ya, siguiente. A ver, vamos a ver. Este el problema 15 es propiedad. ¿Cuánto salió la 15? Propiedad de la corbata Michi. Ya. ¿Cuánto sale en el problema 15? 25 me sale. 45. 25. Ya, vamos a ver si sale 45, ¿ya? 25. Ah, ya, 25. No se te escucha. ¿Estás mal? ¿Estás mal de las almídalas? Porque se te escucha un poco bajo. ¿No? Ya. Parece que estuvieras mal. A ver, 25. Vamos a ver si sale 25. Esa es propiedad de la corbata Michi. ¿Qué te dice la propiedad de la corbata Michi? Te dice que la suma de estos dos ángulos internos, que viene a ser 60 más 40, es igual a la suma de estos dos ángulos internos también, que viene a ser que 3x más x son iguales. 60 más 40 nos damos cuenta que viene O a ser... sea que o sea que 100, o sea que 100 es igual a 4x. Sí, vas a dividir, por lo tanto, ¿cuánto vale x? Como dice Tatiana, 25 grados. Nada más.
Por eso tienen que recordar las propiedades. Acá está, entonces viene a ser la alternativa de. ¿Ya? Ahí lo tienes. La alternativa de 25. Siempre cuando tienes ese gráfico, Olivares, de una curvata Michi, ¿ya? Cumple que la suma de estos dos ángulos internos siempre lo vas a igualar a la suma de estos dos ángulos internos. Nada más. El siguiente, ¿ya? Si se corta eso, ingresen otra vez, por favor, al mismo link. En el problema 17, te das cuenta que es la forma de un pescado. Y te acuerdas la fórmula de un pescado, te dice que la cabeza, que viene a ser A, más la cola, que viene a ser B, es igual a la suma de las dos aletas, que viene a ser 2x más x. Pero nos damos cuenta de dato que A más B, ¿sabes cuánto vale? Está de dato, acá lo tienes, mira. Equivale a 150. 50. Muy bien, 150 es igual a 3x, por lo tanto, como dice Tatiana, x equivale a 50 grados. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes, que viene a ser la alternativa C. ¿Ya? El problema número 17. Ahí lo tienes.